Hola, muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto para nosotros desde Polea estar con todos ustedes. Estamos arrancando este webinar titulado La adaptación al cambio climático en la península de Yucatán y su legislación, que justamente es un webinar que trae esta visión regional y es una serie de webinars que venimos realizando justamente con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán. Y bueno, pues tenemos justamente hoy la intención de poder presentarles a todos ustedes con panelistas de lujo, justamente lo que se está trabajando en la península en medida de adaptación al cambio climático. Y bueno, este webinar tiene el objetivo de hacer un intercambio de experiencias y de aprendizajes y métodos de implementación entre los estados de Yucatán y Quintana Roo, propios de la adaptación que deben estar presentes en la legislación climática para así poder aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad en la población y en los ecosistemas. Tenemos para dar las palabras de bienvenida a representación de la Secretaria de Medio Ambiente, de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, Zaida Rodríguez. En representación tenemos a Sergio Aguilar Escalante, que es el director de Cambio Climático y Planeación, y pues le pido que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos. Mucho gusto de estar acá en representación de la maestra Zaida. Una disculpa de su parte, pero me pidió que yo atienda esta comunicación. Muchas gracias a los secretarios, al secretario Efraín, Andrés, el doctor Marco Heredia y a los panelistas. Pues para nosotros es muy importante esta serie de webinars porque nos permite visibilizar y concientizar y darle la importancia que merece un tema tan relevante para el desarrollo del estado de Yucatán como es la ley de cambio climático. Como sabrán, partimos de un eje rector, de un marco, de un instrumento rector que es la Ley General de Cambio Climático. Sin embargo, estamos ahorita haciendo todos los trabajos pertinentes junto con la Asociación Polea a través del financiamiento con el UKPAC para contar con nuestro propio marco regulatorio en materia de cambio climático. En ese sentido, en este webinar se va a tocar el tema puntualmente de adaptación al cambio climático, el cual es un tema relevante, al igual que el de mitigación, pero en este caso yo lo considero con una particularidad en cuanto a que va muy ligado con el tema de vulnerabilidad, con el tema de riesgos hacia la población de una forma, en mi punto de vista, un poco más directa, ¿no? Entonces, esto, en este sentido, la adaptación, nosotros la conocemos, no sé, desde que nos enseñan como niños que la adaptación de los animales se adaptan al medio ambiente. A lo largo de la historia, el ser humano ha adaptado el medio ambiente a sus propias necesidades y eso nos ha llevado a un punto en el cual necesitamos pues, hacer una reflexión y una regresión hacia la adaptación de nuestras propias actividades hacia el medio ambiente y cómo recuperamos las cualidades de este hacia para una mejor continuidad de la naturaleza. El término de adaptación tal vez no sea tan conocido como el de mitigación, pero es algo que se viene escuchando. Yo recuerdo haberlo escuchado la primera vez en los años 80, cuando era niño, se tocaba el tema de cambio climático y mitigación, y la adaptación era así un poquito como que iba saliendo. Ahorita ya es un tema más común y creo que es un tema que debe estar, es por demás importante. Y ahorita los panelistas nos van a comentar más sobre qué se hace, qué se han hecho, qué medidas de adaptación se han logrado en distintos estados, cómo se ve a nivel nacional todo este tema de adaptación. Y pues eso es lo que escucharemos el día de hoy. Por nuestra parte, agradecerles a todos toda su participación. Queremos también escuchar sus comentarios al final del webinar y pues para nosotros es un gusto tenerlos a los panelistas que tenemos hoy actualmente. Pues por mi parte no me queda nada más que decir bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Sergio. Le damos la palabra al secretario Efraín Villanueva, que es el secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Adelante, secretario. Muchas gracias, Jimena. Pues en primer lugar, un saludo muy afectuoso a
a Andrés Ávila, a Marco Heredia, al representante de la secretaria de Medio Ambiente del Estado de Yucatán y a todos quienes están siguiendo esta transmisión. Yo quisiera básicamente comentar lo siguiente. Por ahí les hice llegar una presentación muy breve. Muchas gracias. Si pasamos a la siguiente. Yo lo que quisiera básicamente comentar es que para Quintana Roo el tema de cambio climático, a partir sobre todo de que en 2010 se realizó la COP en Cancún, esto fue realmente un momento muy relevante porque permitió contar ahí con gente del más alto nivel, una discusión muy amplia sobre el tema. Tuvimos en Cancún realmente participaciones y la oportunidad de conocer un poco más de cerca sobre esta problemática. Y ello además detonó en Quintana Roo varias acciones. Por ejemplo, se instaló ahí un aerogenerador de 1.5 megawatts que en su momento pues realmente era una situación muy relevante, estaba realmente marcando la pauta de una política nacional para impulsar la energía renovable. Además, se crearon las condiciones para que Quintana Roo fuera el primer estado del país en tener una ley de acción para el cambio climático que se aprobó en 2012. Y ello también permitió que nosotros, conjuntamente con otros estados del país, nos incorporemos a la iniciativa de Gobernadores por el Clima y por los Bosques, junto con otros 10 países y otras 10 entidades subnacionales, lo que ya empezaba realmente a marcar el interés de la comunidad internacional por lo que hacen los gobiernos locales, ¿no?, en el tema. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, claro, hay un conjunto de acciones que hemos venido nosotros realizando en materia de adaptación y de mitigación, desde acciones muy puntuales para realizar pues toda un repensar en lo que son los elementos más importantes para una entidad como Quintana Roo que crece muy rápido en términos de construcciones, en términos de desarrollo urbano, etcétera. Entonces, estamos ya iniciando la revisión de los códigos de construcción con Benito Juárez y con Puerto Morelos, como dos municipios que tienen precisamente estos altos ritmos de construcción y que si logramos desde el nacimiento de los inmuebles ya incorporar el tema de la sustentabilidad, que sean construcciones adecuadas al entorno, etcétera, pues eso sería muy importante. Lo mismo, pues estamos muy aplicados en campañas de reforestación, particularmente en el tema del sargazo, que lo hemos venido teniendo en montos que no habíamos visto desde antes de 2015, por ejemplo. Bueno, ahora a partir de este año hemos creado, particularmente en 2018, que fue el año pico en arribaciones de sargazo, hemos creado mecanismos justamente para pues atender una contingencia como esta. Ya contamos conjuntamente con la Semarnat con una serie de lineamientos técnicos y creo que esto son las acciones que estamos realizando. Por ejemplo, también con el apoyo de UK Pact y de otras organizaciones, pues estamos realizando también tareas para el fortalecimiento de un tema que para nosotros es, y creo que para toda la península, es fundamental, que es el tema de los polinizadores. O sea, cómo lograr que no se acaben los polinizadores, al contrario, que los podamos realmente cobijar y darles las posibilidades de su permanencia y de su contribución a la biodiversidad de la zona. También pues, hemos iniciado algunas acciones en materia de eficiencia energética, de impulso de las energías renovables.
Y desde 2019 ya contamos con una ley de prevención, gestión integral y economía circular de los residuos, que tiene especial dedicatoria para nuestras islas, ¿no? Y obvio, hemos construido con otros sectores una serie de acciones importantes. Destaco entre ellas el Plan Maestro de Turismo Sustentable, que creo que este es un esquema muy importante porque Quintana Roo es una entidad eminentemente turística, y si logramos que todo el sector turístico tenga esta sensibilidad para que cuiden entrada de plásticos, que cuiden los residuos, que cuiden realmente la parte de eficiencia energética, energías renovables, etcétera, pues esto va a ser muy importante. La siguiente, por favor. Y bueno, algo que yo quiero destacar, pues es evidentemente que ya Quintana Roo cuenta con una herramienta, con un instrumento financiero. A partir de 2019 se creó el seguro paramétrico para proteger nuestras playas y arrecifes contra huracanes. Ya hemos tenido la cobertura desde 2019, 2020. El año pasado nos sirvió porque nos afectó el huracán Delta y ya tenemos recursos que estamos aplicando para restauración de arrecifes. Este año también ya se logró una cobertura y este año logramos una cobertura para prácticamente los 900 kilómetros del litoral del estado. La siguiente, por favor. Y así como esto, evidentemente hay una serie de retos que tenemos para nuestro estado que tienen que ver con esto que comentaba Sergio en materia de adaptación y yo agregaría también de mitigación, como es esta gran concentración que tenemos en la entidad de que la mayoría de las actividades económicas, la población, el desarrollo urbano, pues está alojado a lo largo de la línea de costa. Y este dinamismo, pues evidentemente genera presiones para cambiar el uso del suelo, hay presiones para la disposición adecuada de los residuos y sobre todo creo que lo que debemos de ir consolidando, que es el reto que estamos enfrentando nosotros, es cómo también lograr una adecuada participación social en estas tareas de las comunidades, de los indígenas y también de las mujeres, ¿no? Con un buen enfoque de género. Nosotros queremos ir consolidando mecanismos como la Asociación Municipal para el Medio Ambiente del Sur y con ello lograr introducir políticas públicas desde abajo para detener la deforestación, la degradación y un tema que para nosotros es muy relevante, que son los incendios forestales. Afortunadamente, el año pasado que tuvimos más de 40,000 hectáreas afectadas, este año, con las acciones de prevención, con las acciones de coordinación con los municipios, etcétera, pues llegamos a menos de 2,000 hectáreas, lo cual pues refleja que si nos aplicamos y logramos una buena organización, pues también vamos a ir frenando el tema de los incendios forestales. La siguiente. Y bueno, hay toda una serie de acciones que hemos venido comentando, relato algunas muy brevemente. Ya tenemos un fideicomiso para el manejo integral costero, que es a través del cual estamos aplicando el seguro para la protección de los arrecifes. Tenemos también un proyecto para siembra de corales muy importante. Y a nivel regional, pues ya mencioné la Alianza de Gobernadores, pero también quisiera agregar dos temas que considero muy importantes, que es el Fondo Regional para el Cambio Climático, que creo que puede ser un mecanismo que coadyuve de una manera muy sólida a toda la península de Yucatán para justamente realizar acciones más sólidas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y algo que para mí es particularmente relevante que hemos venido haciendo con Yucatán y con Campeche, de un tema que nos es común, que es la parte de la energía en la península. Todos sabemos que Yucatán es prácticamente una zona donde la generación de energía eléctrica prácticamente
casi al 100 es de la quema de combustibles fósiles. De manera que hemos construido, con el apoyo del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos y la participación de los 3 estados, todo un reporte que estamos por dar a conocer próximamente, donde ya se mide con más precisión el impacto que puede tener en el sector eléctrico, pues una mayor aportación de energías renovables, que además lo necesitamos. De modo muy particular, Quintana Roo depende más del 90% de la energía que se produce, la energía que consumimos, perdón, se produce fuera del estado, particularmente en Yucatán y en otras entidades. Y esto pues es lo que queremos ir reduciendo. La siguiente. Bueno, ya comenté si pasamos a la siguiente, por favor. Creo que algo que vemos también con mucho interés es cómo ya organizarnos para atender el tema de cambio climático. Nosotros ya tenemos una trayectoria de descarbonización que se ha venido construyendo en el contexto de nuestra participación en el GCF. Tenemos identificados sectores, que es lo que aportan. Necesitamos sí hacer una actualización del inventario base. Esto lo estamos gestionando porque nuestro inventario, nuestra línea base de 2010, pero sí es importante que ya tenemos esta trayectoria y que ya hemos identificado 11 líneas de acción importantes para poder avanzar en el tema de la descarbonización. La siguiente, por favor. Bueno, y estos son el tema de los que estamos haciendo en la siembra de corales. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, donde hay algunos datos duros, aquí podemos ver que sí realmente es un tema de la mayor importancia para nosotros, porque estamos viendo que con la participación de los investigadores del INAPESCA y de otras instituciones académicas, este programa ha tenido muy buenos resultados. Ahí están los datos. La meta que tenemos es de llegar a 250,000 colonias. Estamos haciendo el esfuerzo realmente para lo que resta de la administración del gobernador Carlos Joaquín para lograr precisamente cumplir con esta meta. La siguiente. Y algo que considero también importante para concluir es que estamos en un proceso muy interesante de modernización de nuestra legislación. Apenas hace unas semanas, el Honorable Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde ya el tema de energía, sobre todo eficiencia energética y fomento de las energías renovables, es competencia ya de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. O sea, salió de la Secretaría de Desarrollo Económico y ahora está dentro de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, lo que nos va a facilitar, nos va a favorecer esta transversalidad con sectores, sobre todo el sector turismo, como ya comentaba, y sectores que también tienen interés tanto en el impulso de la energía renovable, pero también para nosotros el impulso a acciones de descarbonización que son importantes. Y obvio, junto a esto, estamos construyendo toda una estrategia de transición energética que tiene que ver con acciones de eficiencia, que tiene que ver con acciones de generación distribuida, con acciones de generación de mayor escala, para que logremos precisamente esto. Y por último, pues destacar que apenas hace unos días, con la presencia aquí de representantes de la Embajada Británica, del director ejecutivo de Polea, pues ya dimos el banderazo para el proceso de actualización de la Ley de Acción para el Cambio Climático de Quintana Roo, que es una ley que es de 2012 y que ahora con las modificaciones a la Ley General de Cambio Climático, pues creo que es la gran oportunidad para poder actualizarla y poder generar una herramienta y un instrumento que realmente nos respalde en todas estas tareas que ya he comentado. Me parece que ya esta es la última. Sí, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, secretario, y muy importante e interesante todo lo que nos comenta, que sin duda pues son
insumos que tendríamos nosotros desde PIA que estar ahí tomando en cuenta para la actualización de esta ley que ya bien comentó. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea, para que nos dé la bienvenida a este webinar. Adelante, Andrés. Gracias, Jimena. Buenos días a todas y a todos. En realidad es un honor poder organizar este webinar. El segundo, la semana pasada tuvimos uno sobre temas más generales de cambio climático. Esta semana, como ya se mencionó, es sobre tema de adaptación. Sin duda crucial en esta lucha contra el cambio climático. Muchas gracias al secretario Efraín por acompañarnos. Así es, apenas estuvimos por allá para iniciar este proceso y bueno, pues entender más estas iniciativas, trabajos, demandas, necesidades que una legislación nueva de cambio climático en el Estado requiere. Gracias también a Sergio y bueno, pues entendemos que la secretaria no puede estar, pero estamos aquí muy bien representados por Sergio, quien es el encargado de cambio climático. También es un honor contar con la presencia del doctor Marco Heredia, director general de políticas de cambio climático de la Semarnat, porque, bueno, pues evidentemente son los encargados de coordinar la política de cambio climático a nivel nacional y en particular Marco, me consta, pues lleva muchos años en este trabajo, haciendo evaluaciones primero y ahora dirigiendo la política de cambio climático en nuestro país, que no es nada sencillo. Sin duda también muchas gracias a Toshio, Julián Yokoyama, también de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, a Karen Fernández de la SEMA de Quintana Roo y Alejandra Calzada, también experta en estos temas de WWF. Ya mencionó muchas cosas muy importantes el secretario Efraín, no quiero repetir y seguramente las ahondarán los expositores, pero no puedo resistirme a hacer hincapié en la relevancia de este tema de adaptación, ¿no? Que muchas veces pasa por, no con la misma importancia que se le da a la reducción de emisiones a la mitigación, pero yo siempre he pensado que hablar de adaptación es hablar de, en realidad, lo mal que lo hemos hecho, ¿no? Entre más hablamos de adaptaciones porque las consecuencias cada vez son más graves, entonces tenemos que hacer frente a estos asuntos. Llevamos 27 años negociando, en realidad 29 si nos vamos hacia la conferencia de Río 92, 25 COPs, la 26 va a ser apenas en Glasgow en noviembre para tratar de revertir este problema del cambio climático. Seguramente lo tocarán en las charlas de ahora, pero pues estamos todos conscientes de que pues se publicó ahora un resumen del sexto informe de evaluación del IPCC, ¿no? Este panel intergubernamental de cambio climático, la autoridad científica en el tema del grupo 1 de trabajo, que es justamente el que nos da esta versión de los hechos a nivel científico. Y bueno, pues ahí está para quien quiera leerlo, ¿no? Si alguien no cree en esto, pues ahí están los científicos de todo el mundo y miles de ellos. Y bueno, lo que dicen en realidad no es nuevo, simplemente lo reitera, ¿no? Este asunto de que las últimas 4 décadas han sido las más calientes que las décadas anteriores. O sea, no hay duda, todo esto va siendo peor y que es inequívoco que estos cambios en el clima son causados por la actividad humana. En el pasado informe decían que el cambio climático era causado por actividad humana, era la misma probabilidad que se tenía de que fumar causaba cáncer, o sea, no es 100%. Ahora sí dicen que es inequívoco, así ha sido toda esta historia, pero cada vez es más clara la evidencia que dice que somos la especie humana la que estamos generando el problema, por si alguien no tenía la claridad, porque en realidad todavía hay algunos incrédulos, ¿no? También los escenarios que estudia este panel es que en ellos 4 de los 5 escenarios estudiados dice que hay una amplia posibilidad de sobrepasar el aumento de la temperatura en más de 1.5 grados centígrados, que es el ideal del Acuerdo de París, que dice 2 o idealmente 1.5. O sea, el único escenario donde no estaríamos en problema es el escenario de emisiones muy bajas, que es el que se señalaba ahora el secretario Efraín y que es bien importante que todos los actores en todos los lugares tengan en cuenta, es que este es el escenario de 0 emisiones al 2050. Solo en ese escenario tendremos con situaciones muy bajas de probabilidades de daño. Todos los demás hay consecuencias graves.
Y bueno, y el tercero, y hay mucha más información, pero no va a tener, es que el cambio climático ya tiene impactos en todas las regiones, ¿no? O sea, nadie se salva de las consecuencias de este problema y bueno, todos los factores que conllevarán, ¿no? Entonces, el informe hace una recuento de los daños que ya se van a tener con 1.5 grados. O sea, el tema es que ya hay un aumento de la temperatura y por lo tanto ya hay que adaptarnos a ese 1.5 grados en el ámbito de mayores sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, mayores desastres naturales, mayores problemas de salud derivados de las altas temperaturas, mayores problemas de salud derivados de la falta de agua. Eso con 1.5. Los mismos problemas van a ser aún más graves y de hecho hacen referencia a la región de Centroamérica y el Caribe, donde estaríamos incluyendo la península de Yucatán. Estos problemas serán todavía más graves con 2 grados de temperatura. De ahí que el tema de adaptación sigue siendo y va a seguir siendo clave en el combate al cambio climático. Y lo peor de todo, y esto es lo que se señala también en estudios bastante generalizados, es que la actual trayectoria de emisiones nos está llevando a 3 grados de aumento de la temperatura. Es decir, si 1.5 ya nos lleva a cuestiones graves, 2 nos lleva a todavía más, imagínense, 3 grados centígrados, estamos en el borde de la catástrofe, ¿no? Y eso lo que señala es que entonces el nivel de ambición a nivel global tendría casi que triplicarse. O sea, lo que se está haciendo ahora, multiplicarse por 3 para que en realidad pudiéramos aspirar a estos escenarios de 1.5 o a lo mucho 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, el esfuerzo es importante por hacer y también por eso el que todos puedan contribuir. México, seguramente lo tocará el doctor Heredia, pues ratificó su NDC el año pasado y entre otras cosas, pues estableció con mucha más claridad las metas de adaptación, que no quiero adelantarme esa parte, pero como lo decíamos, esto es crucial, ¿no? Y además, pues la vulnerabilidad varía entre unos países y otros por sus condiciones geográficas, pero también por sus maneras de poderle hacer frente a este problema. No es lo mismo la capacidad que pueda tener una pequeña isla del Caribe para hacer frente al nivel del mar, al aumento, a la que pueda tener una gran urbe de algún país desarrollado, ¿no? O sea, también eso hay que considerar. Y por eso es que el tema de adaptación va muy de la mano con el tema de seguridad nacional, ¿no? O nos adaptamos o vamos a tener consecuencias, amenazas a la seguridad de los países. Y la más fácil, como decía, es esta del aumento del nivel del mar. Si no nos adaptamos al cambio climático, si no hacemos frente al crecimiento del aumento del nivel del mar, perderemos territorio y el territorio es la base de un país, la base de la seguridad y todas las demás consecuencias de las que podemos hablar, impactos en la población, riesgos para la gobernabilidad, mayores migraciones al interior de los países y entre los países, podría llegar a haber hasta deterioro en las relaciones políticas entre los países por estas presiones que se generan entre un lado y otro. Entonces, bueno, por eso creo que vale mucho la pena este tipo de eventos, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que además está muy metido en nuestra cotidianidad, en nuestros patrones de producción y consumo, que también es un fenómeno que las consecuencias muchas veces se ven a mediano plazo, hasta largo plazo, por eso las decisiones que se tomen ahora no siempre se ven los resultados de manera inmediata, ¿no? Y eso complica también su solución. Y en ese sentido, pues como ya se mencionaba, nos da mucho gusto desde Polea poder compartir, poder apoyar estos esfuerzos para el trabajo legislativo a nivel estatal, ¿no? En el sentido de actualización, elaboración de ley, en el caso de Yucatán, la elaboración de una nueva ley de cambio climático, en el caso de Quintana Roo, como dijo el secretario, la actualización de una ley que ya tiene bastantes años, ya han pasado bastantes cosas desde que se hizo, y esto se hace a través de procesos de retroalimentación técnica, en la que, por ejemplo, muchos de los que aquí están hoy acompañándonos han sido entrevistados para que nos den sus puntos de vista sobre qué tiene que incluir una ley en los diferentes temas, en cuestiones institucionales, mitigación, adaptación, presupuesto, programáticas, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que aquí tenemos la gran fortuna que las expertas y los expertos que hoy van a estar justamente han trabajado este tema de adaptación, diferentes frentes, y que pues en este sentido, cómo la legislación puede contribuir para consolidar este tema de adaptación desde
los aparatos normativos, ¿no? En el sentido de cómo, por ejemplo, una ley estatal, hasta qué nivel puede llegar para incorporar metas, por ejemplo, o conceptos. Estamos hablando también de estas iniciativas globales como el Race to Resilience, ¿no? Que esta carrera hacia la resiliencia, que invita a los países y a sus socios a que para el 2030 se haga lo suficiente para poder dar una vida digna a más de 4,000 millones de personas que están amenazadas por el tema del cambio climático, como por ejemplo las soluciones basadas en la naturaleza pueden integrarse en la legislación, adaptación basada en comunidades, basada en ecosistemas. Todo esto que los que van a exponer conocen mucho mejor, por eso no profundizo más. De nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos los que van a compartir hoy su conocimiento en esta sesión y a todos los que nos acompañan. Y bueno, pues Jimena, te regreso la palabra. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y sí, bien interesante. Y justo ayer, ¿no? Que salió este informe del IPCC, entonces, pues con más énfasis y más entusiasmo es que queremos hablar de estos temas y poder llegar a la mayor población posible. Bueno, entonces ya entrando en materia de este webinar, tenemos como primer ponente al doctor Marco Heredia, director general de política para el cambio climático de la Semarnat. Él es doctor, maestro, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Evaluación de Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Es autor de varios artículos sobre legislación ambiental, evaluación de políticas, derechos humanos y gobernanza en materia de cambio climático, y se ha desempeñado como servidor público en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como oficial en la Comisión para la Cooperación Ambiental en Montreal, Canadá. Adelante, Marco, te escuchamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que se encuentran en el panel, a quienes nos escuchan. Sin duda, reconocer la importancia de este evento organizado por Polea bajo el auspicio de la Alianza para la Aceleración a la Transición Climática, el UK Pact del Reino Unido, que hace posible este evento y que justamente dentro de las líneas de acción, 5 líneas estratégicas que se han definido para este trabajo, pues nos permite abordar diferentes temas, todos ellos de relevancia: finanzas verdes, energía, movilidad sustentable, bosques y uso de suelo, y más adecuado al evento que nos reúne hoy, que es el soporte en política climática. Con este esfuerzo se busca el apoyo a fortalecer la política ambiciosa y progresista. Creo que eso estamos haciendo en este día, eso estamos haciendo en estas acciones. Saludo con mucho gusto a buenos amigos, al licenciado Efraín Villanueva, de varios años en estos temas. Desde luego, saludos a Sergio, que está también ahí representando a la maestra Saeda, con quien también hemos trabajado muy de cerca, como decía Andrés, en evaluaciones de política pública, en este caso subnacional. Nos da un gusto enorme poder estar hoy aquí, justamente por el trabajo que tenemos, la labor intensa e inmensa que tenemos para fortalecer la política climática en el orden subnacional. Y es que esta es una tarea fundamental a la cual debemos entrarle, tenemos que entrarle con mucho ánimo, con muchas ganas y sobre todo con un afán de poder construir condiciones habilitadoras que nos permitan avanzar de manera clara, pero también de manera contundente en la atención al cambio climático. Uno de los problemas más importantes de la humanidad, el más importante en nuestros días, y que demanda toda nuestra atención, demanda la vinculación con la ciencia. Ya Andrés nos hizo favor de recordar qué es lo que se está hoy poniendo de manifiesto con un acuerdo completo de la comunidad científica a nivel internacional y que nos permite abordar y tener muy claro esto que ya se decía, tener muy claro los grandes impactos que va a haber, los grandes impactos que ya están ocurriendo y que esto va a permanecer por lo menos en las siguientes décadas. En el caso de que no hagamos nada, se va a agravar, pero desde luego la importancia de destacar
el rol, el liderazgo y la intención del gobierno de México para poder avanzar en la adaptación, en la mitigación con enfoque social para disminuir los riesgos al cambio climático, a los fenómenos hidrometeorológicos cada vez más vinculados, cada vez más frecuentes a este fenómeno global. Nosotros en México somos particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Tenemos un litoral costero de más de 11,000 kilómetros de costa, pues tenemos una superficie continental de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Nuestra zona económica exclusiva en el mar es de 3.18 millones, es decir, está en nuestro mejor y mayor interés tomar acción contundente, decidida frente a este fenómeno global, que como ya se dijo, va a irse desenvolviendo, ya está aquí de forma permanente prácticamente lo que hace este siglo, y necesitamos tomar acción para atender estas causas, estos elementos estructurales que hoy en día nos sitúan alrededor del lugar número 12 en las emisiones globales. Los 10 primeros lugares emiten alrededor del 66% de emisiones, pero esto tiene consecuencias, tiene afectaciones en el territorio, aumenta y exacerba las carencias sociales, los problemas ambientales, genera un aumento en las temperaturas, menor precipitación, déficit hídrico, conflictos por el uso y acceso al agua, por tierras, pérdida de productividad, pérdida de la biodiversidad, disminución de la calidad de vida y desde luego el aumento de desastres, como decía hace un momento, pero esto todo influye en los sistemas socioambientales y puede influir también de manera importante en la migración del campo y en el aumento a la pobreza. Por eso hemos tomado acción en la presente administración, cumpliendo el compromiso de que cada 5 años presentemos nuestra contribución nacionalmente determinada. Esto lo hicimos ya en diciembre del año pasado y fue un proceso intenso, pero también que se conjugó con los elementos ahí, la situación de la pandemia, y eso impidió una interacción más directa, pero no limitó nuestra capacidad de diálogo, de vinculación, de socialización de los elementos fundamentales de esta contribución nacionalmente determinada, el diálogo con las juventudes, con organizaciones de la sociedad civil, consultas vía remota, diálogos con sectores fundamentales para esto. Y de manera afortunada también esto se vincula con el proceso de planeación nacional. Los programas sectoriales consideran en una mayor medida respecto a la administración anterior, una vinculación directa, expresa y clara con cambio climático. Nuestro programa especial de cambio climático, que ya está muy próximo a ser publicado, considera esto. Y esto también en conjunto con los diferentes aspectos de interés para la contribución en los 8 sectores de interés: transporte, electricidad, residencial, petróleo y gas, industria, agropecuario, residuos y uso de suelo y cambio de uso de suelo, en la mitigación, el carbono negro también, en donde tenemos metas no condicionadas y metas también condicionadas, buscando una mayor ambición. Nuestra participación estará como punto de partida en esta reducción del 22%, no es el punto de llegada, es el punto de salida, y de ahí hacia adelante. Así se discutió, se aprobó por parte de la Comisión Intersecretarial el pasado diciembre nuestra contribución nacionalmente determinada, considerando una nueva línea base establecida por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en conjunto con los sectores productivos. Se hablaba y se destaca en este panel la importancia de la adaptación. Estamos incrementando la ambición en adaptación, pasando de 3 a 5 ejes. 5 ejes estratégicos, 27 líneas de acción que abordan la prevención y la atención de impactos negativos en la población humana en el territorio, sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria, algo básico para la viabilidad social, la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, particularmente relevancia en este caso para la península de Yucatán, la gestión integrada de los recursos hídricos, de igual importancia, no menos importante, la protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible, de igual importancia. Estos son algunos de los puntos que se desarrollan en nuestra contribución, particularmente hablando de la adaptación, que es el
que es el motivo que nos reúne ahora, en donde pueden ustedes ver las líneas nuevas, las sinergias y sobre todo una vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Justamente en cada uno de estos temas estamos buscando vincular de manera clara estas líneas con los beneficios, los cobeneficios sociales, ambientales y desde luego económicos que nos permite tomar acción frente a este proceso de adaptación. Es un proceso que es importantísimo valorar en la esfera territorial, en la esfera localizada, en la esfera de las variables y de las interacciones socioambientales. Porque algo que estamos buscando es justamente una implementación clara, una implementación transparente, una implementación que defina responsables, tiempos, costos cuando esto sea posible y desde luego aquellos elementos que nos permitan ir monitoreando el avance territorial, hacer una tipología de acciones, siguiendo el mejor conocimiento que tenemos hoy en día sobre la vulnerabilidad al cambio climático en nuestro país, en donde se ha avanzado muchísimo, por cierto, y una vinculación a los elementos estratégicos como la Política Nacional de Adaptación y la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que está próxima a comenzar. También estamos incluyendo, desde luego, los sectores productivos en el ámbito de mitigación, pero también temas multisectoriales, soluciones basadas en la naturaleza, en una clara sinergia con la mitigación. Carbono azul, protección de mares y costas, particularmente relevante para la península. La economía circular, no menos destacable, desde luego. Ya se comentaba el uso eficiente de la energía y el rol de que tienen las entidades subnacionales en estos temas. Un sistema de comercio de emisiones que buscará mecanismos flexibles a través de proyectos de compensación que integren estas soluciones basadas en la naturaleza, proyectos en los diferentes aspectos de las actividades productivas y otros sectores no regulados por el propio sistema de comercio en la actualidad, como son la energía y la industria. Una estrategia de financiamiento climático sin aplicación de recursos es conversación climática. De tal manera que estamos viendo la necesidad, y ya lo estamos trabajando con los actores clave, Banco de México, Secretaría de Hacienda, cómo definir esta estrategia de financiamiento climático, particularmente destacando las necesidades y las oportunidades para la aplicación de los recursos públicos, privados, internacionales, de cooperación, etcétera. Una cultura climática es fundamental para avanzar de manera corresponsable, coordinada, concertada con la sociedad civil, y eso no puede ocurrir sin una educación ambiental apropiada. Pero todo esto también es menester establecer mecanismos de reporte y verificación. Y lo estamos haciendo. Estamos en el proceso de conformación de una hoja de ruta con la participación de estados y municipios. En este caso, ustedes están viendo la ficha de mitigación. Hemos reavivado prácticamente los grupos de trabajo de la Comisión Intersecretarial, del propio Sistema Nacional de Cambio Climático, que por cierto lo estaremos reuniendo este 18 de agosto para comentar, para abordar con detalle este informe del Grupo de Trabajo 1 sobre las bases científicas, las bases físicas del cambio climático. Nos estaremos reuniendo con ellos, ya lo hemos hecho, para poder incorporar las acciones que en el ámbito subnacional están ocurriendo. Y esto no se había hecho. Lo estamos haciendo de una manera responsable, de una manera colectiva y coordinada. ¿Para qué? Para poder integrar las aportaciones, identificar las oportunidades, mitigar los riesgos de implementación e identificar todas aquellas acciones que nos permitan darle seguimiento. En esto ya termino con algunas láminas donde quiero hablarles de este sistema de acciones climáticas en el orden subnacional, donde lo que se va a buscar es justamente un sistema, ya lo estamos implementando, estamos próximos a capacitar a las 32 entidades federativas para recopilar la información subnacional que se va a integrar a las contribuciones nacionalmente determinadas, para generar información de manera transparente, clara, confiable, sobre todo comparable, para que estemos hablando el mismo lenguaje, para fortalecer las capacidades nacionales subnacionales. Esto es un proceso que ha venido ocurriendo desde hace un poquito más de un año y que estamos ahora ya en el desarrollo del sistema informático con pruebas.
incorporando acciones de mitigación en energía, en transporte, en residuos, en industria, en el uso de suelo, cambio de uso de suelo y en transparencia. Y acciones de adaptación justamente vinculadas a estos temas que comentábamos. Polinizadores, por cierto, oí que se comentó por parte del secretario Efraín, es uno de estos temas que estamos abordando. Y bueno, aquí esta parte es más administrativa, ¿cómo nos vamos a vincular? Es un financiamiento en donde estamos participando con la GIZ y hay desde luego apoyo de diferentes estados. Esto, como decía yo, vamos a vincularnos con las entidades federativas. Ya estamos con un pilotaje de 6 estados y en breve vamos a tener un sistema ya en marcha, ya en producción. Lo que queremos es pues justamente integrar el mejor conocimiento, la mejor información para implementar la hoja de ruta, dirigir nuestros esfuerzos, territorializar la política climática, transversalizarla junto con gobiernos estatales, el Congreso, la academia, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes y la sociedad en general. Yo les agradezco mucho y estoy atento a sus preguntas. Desafortunadamente voy a tener que salir en 10 minutos, pero estoy atento por si hay algún comentario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido Marco, por esta interesante presentación. Vamos a tomar la foto del evento, considerando que pues Marco se tiene que retirar, entonces aprovechando su presencia, si todos me ayudan a prender sus cámaras, por favor, para poder tomar la foto oficial de este webinar, se los agradeceré mucho. Perfecto. Tú, Maru, nos indicas. Sí. Listo. No, sonrían, por favor, no tan serios. Listo. Perfecto, pues muchísimas gracias. También aprovecho para pedirles a todos los que nos están escuchando vía Facebook y también por vía Zoom, si quieren dejarnos sus preguntas, lo pueden hacer en el apartado que está del lado derecho, ahí pueden ponernos las preguntas y nosotros se las haremos llegar a los panelistas y también si nos da tiempo en esta sesión, pues también poderlas contestar. Muchísimas gracias. Bueno, pues dando seguimiento a nuestro webinar, a esta charla, tenemos como representante de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán a Toshio Yokoyama. Él es biólogo con maestría en gestión ambiental. Inició su carrera con proyectos de monitoreo de fauna silvestre para luego convertirse en consultor ambiental por más de 10 años a nivel nacional e internacional, con cargos gerenciales y directivos. Sus temas de especialización son vida silvestre, manejo de sistemas agroforestales, proyectos de recuperación de costa, logística y seguridad en inspección y vigilancia, así como sistemas de información geográfica, adicionando el uso de drones. Actualmente es director de gestión y conservación de los recursos naturales en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán. Adelante, Toshio, te escuchamos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jimena. Pues antes que nada es agradecer muchas gracias al secretario de Ecología, señor Efraín, al director ejecutivo de Polea. Muchas gracias por la invitación a este espacio para poder platicar un poquito de lo que estamos trabajando desde aquí, desde su casa, Yucatán. Y muchas gracias a todo el equipo de Polea que ha estado pues, dándonos seguimiento. A veces nos da un poco de trabajo organizarnos y entonces ellos nos ayudaron mucho en los tiempos y todo el tema organizativo, ¿no? Bueno, yo creo que voy a hablar un poco más desde el ámbito operativo de lo que trabajamos aquí desde el gobierno del estado. Sergio, ustedes lo conocen muy bien. Él es el que está pues básicamente trabajando muy fuerte con todo el tema de planeación. Cuando me invitan a participar en este webinar, a mí se me ocurrió de manera inmediata pues mencionar cuáles son las estrategias que estamos aplicando hoy en día de manera operativa para justamente para esos temas de las medidas de adaptación al cambio climático, que de manera natural están muy vinculadas con todo lo que es la legislación ambiental que debería estar para el tema de, bueno, estamos hablando de legislación climática, ¿no? Inmediatamente lo primero que se me ocurrió a mí fue estos temas de los programas de producción de plantas nativas con fines de reforestación social,
Si bien el tema de las deforestaciones son muy importantes para estos temas de adaptación climática, también estamos trabajando con varios temas de carbono azul, que digo, eso sería otro universo a trabajar y a practicar con ustedes de manera estricta, pero son temas que nos pudiesen llevar muchísimo tiempo, y para los 10 minutos que me están ofreciendo, quiero trabajar lo que estamos aplicando hoy en día hacia el interior del estado, quitando la costa, y subsecuentemente enfocarnos un poquito en la costa, en donde estamos viendo ya directamente todas las afectaciones del cambio climático, ¿no? Eso es un poquito más contundente, ¿no? Bueno, pues el programa de producción de plantas nativas lo vemos a través de un departamento que se llama Administración de los Recursos Naturales. La realidad es que trabajamos con 5 viveros, en donde nos da muchísimo gusto trabajar con la mayoría de los participantes. Son mujeres que trabajan precioso el tema de las semillas, el tema de la colecta de germoplasma, y tenemos un objetivo muy contundente en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que son al menos la donación de 100,000 árboles al año. Hoy en día, y estamos ya con el programa bastante avanzado en cierto sentido, estamos nosotros ya buscando un corte de caja para este año de 350,000 plantas. Con todo y el tema de la pandemia no se paró en ese sentido, lo que nos equivale más o menos a 1,000 hectáreas. Sin embargo, también somos muy insistentes en el tema de saber la tasa de sobrevivencia de estos arbolitos que nosotros nos dedicamos a producir aceros comunitarios, por lo cual le damos seguimiento a través de unos oficios y unos documentos que los que son beneficiarios de este programa pues están básicamente obligados o siendo responsables con nosotros a entregárnoslos. De manera gráfica hemos visto que sí están respondiendo, hemos tenido bastantes donaciones y las personas nos envían sus seguimientos de sus plantas. Por supuesto que hay pérdidas, pero estas pérdidas obviamente a través de estos mismos oficios podemos ver qué fue lo que pasó y cómo podemos a su vez mejorar en este aspecto. Este programa busca la minimización de estas pérdidas a través del uso de principalmente plantas nativas, que son las que están más adaptadas a nuestra región, y obviamente pues todos los insumos son lo más orgánico posible. Dentro de este mismo departamento llevamos el Comité Técnico de Cambio de Suelo, donde evaluamos los proyectos que llevan pues esta actividad, cambio de uso de suelo, y notamos que dentro de sus condicionantes ellos también llevan, aparte del pago de compensación, pues también les piden una reforestación 1:1. Esto es por parte de la federación, en donde se nota que muchas veces esta reforestación no es viable realizarla justamente en los sitios del proyecto, porque son las zonas que realmente ya ellos ya están dejando a conservación. Entonces, a partir de esta área de oportunidad hemos estado empujando muy fuerte junto con la federación y con la Asociación de Producción de Energías Renovables, en la búsqueda de que podamos nosotros pues entrar a este tema de esta compensación y podamos hacer estas reforestaciones 1:1 en las zonas degradadas que tenemos ya identificadas en el estado. Estas zonas degradadas las identificamos obviamente a través de muchas capas de sistemas de información geográficas, y las tenemos bien identificadas. Adicionalmente a esto, también tocando el tema de los incendios, que también estaba platicando previamente, existen estos predios en donde hubieron incendios inducidos que se bloquean durante 20 años para esperar a que vuelva a crecer la vegetación como tal. También estamos empujando muy fuerte la gestión en donde en estas zonas pudiésemos trabajar programas de manejo forestal que sean productivos y que estén completamente manejados por la gente de la comunidad, ¿no? Es algo que hemos estado trabajando muy fuerte también en la Secretaría. No creemos que esté muy lejos para hacerlo. Sí pensamos en que es una medida de adaptación climática bastante importante y que tenemos que ver la manera de cómo la podemos adaptar a esta legislación de adaptación climática, ¿no? Subsecuentemente, sí me gustaría irme un poco ahora de lo que ya trabajamos al interior del estado, que nos interesa mucho más el tema de la reforestación y de las gestiones de las zonas degradadas. Irnos ya hacia la zona de la costa, que es en donde tenemos principalmente más visibles pues estas consecuencias que estamos teniendo por parte del cambio climático, ¿no? Una vez identificadas, no nosotros ya estaban identificadas previamente, no estábamos inventando, no estamos buscando el hilo negro, desarrollamos a través del Departamento de Calidad Ambiental un programa de manejo integrado de zona costera, en donde a través de los estudios que se realizaron a través del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera,
se identificaron varias zonas en donde, bueno, es un semáforo que lleva varios indicadores y, bueno, nos indica que nuestra zona que abarca desde Cesal hasta antes de Silán Bravo, es que ellos la denominan la región 2, y de acuerdo a los indicadores tenía que llevar una intervención de manera inmediata, ¿no? Entonces, a partir de eso se genera un programa mediante estudios de la UNAM, de recabación de bases de estudios y además de estudios históricos que se realizaron desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y propusimos un programa para el tema de control de erosión de la costa, que lo arrancamos desde 2019. Estamos ya casi a los 4 kilómetros de costa ya estabilizada a través de la instalación de estructuras geotextiles. En algunos casos sí llevó el tema de relleno de arena. Se instalaron también bypasses en nuestros puertos de abrigo. Nuestros puertos de abrigo funcionan como unos estigones gigantescos que nos retienen la arena, ¿no? Entonces, encontramos una manera viable de poder trabajarlo. Esta también fue una gestión bastante fuerte de Sergio junto con la Secretaría de Marina, ya que son ellos los que manejan el equipo. Y bueno, hemos estado trasvasando arena de manera continua, que hoy en día ya se nota en nuestras costas, y a través de estas estructuras que se propusieron, estas están captando la arena en las zonas más erosionadas. ¿Y en qué etapa estamos ahorita en este proyecto? Bueno, ya las zonas que ya están completamente restauradas. Lo que se está buscando hoy en día es iniciar con los programas de reforestación. Ya tenemos como buenos indicadores de que esto ha estado funcionando, en el sentido de que hemos tenido zonas en donde se acrecentó la playa, en donde ya tenemos el crecimiento de una costera de manera natural, e inclusive ahorita que estamos en plena temporada, hubiera zonas en donde no había espacio para que esto sucediera. Bueno, pues ya está sucediendo. No todo es color rosa, hemos tenido algunos problemas, porque esto es un proyecto que también tiene un tinte pues bastante social, ¿no? Pero hoy en día podemos hablar que ya casi estamos en los 4 kilómetros de línea de costa estabilizados de manera adecuada y que están funcionando y que les damos un seguimiento adecuado, ¿no? Todos estos temas de manera ni siquiera indirecta, de manera directa se vinculan con todo lo que tendríamos que tener hoy en día en cuanto a legislación de adaptación al cambio climático. Pero pues bueno, yo aproveché esta oportunidad para platicarles dos de los componentes que estamos llevando desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el interior del estado, en la zona de tierra, y lo que estamos trabajando en la zona costera. Son dos componentes pequeños nada más de todo un universo que estamos laborando hoy en día desde el gobierno del estado de Yucatán. Y esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Toshio, por tu presentación. Damos seguimiento ahora a Karen Fernández. Karen es licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico de Chetumal. Sus líneas de trabajo están orientadas a formular, diseñar y colaborar en la implementación de políticas públicas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, así como establecer coordinación interinstitucional para identificar e impulsar iniciativas que promueven la gestión de cambio climático y que contribuyen de forma consciente al desarrollo sustentable y a un crecimiento bajo en emisiones. Actualmente es jefa de Departamento de Política y Cambio Climático en la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Adelante, Karen, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias, Jimena. Gracias al Estado de Yucatán por hacernos partícipe en este webinar. Muchas gracias a todos los ponentes igual y a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo. Voy a compartir mi pantalla. Si pudieran decirme si ya se logra ver la presentación, por favor. Adelante, ya la vemos, Karen. De acuerdo. Bien. Voy a tocar base no precisamente de las acciones que se están implementando en el estado de Quintana Roo, puesto que este tema el licenciado Efraín ya lo mencionó. Entonces me voy a enfocar un poco más en lo que representa la vulnerabilidad de los estados costeros y cuáles han sido los principales retos que nos hemos enfrentado en el estado de Quintana Roo para atender precisamente esta demanda de las acciones de adaptación ante los impactos del
del cambio climático. Bien, como podemos observar en estas figuras, la península de Yucatán, por solo su ubicación geográfica, nos coloca entre los sitios más vulnerables del país en lo que nos atañe para los impactos generados por el cambio climático. En el estado de Quintana Roo, a través de los años, hemos visto que ha habido precisamente un incremento en las temperaturas máximas y mínimas, lo que esto nos lleva a confirmar de que efectivamente existe un aumento en el calentamiento del planeta, y lo que nos llevaría a asumir grandes catástrofes en el estado. Se han generado escenarios de cambio climático que muestran precisamente que la temperatura podría aumentar 4 grados centígrados y en un escenario muy negativo. Lo que significaría para el estado de Quintana Roo que los destinos turísticos no solamente van a enfrentar estos cambios o los impactos directos en la destrucción de la infraestructura, sino también obviamente en el paro de la operación. Y pérdida, por supuesto, de la degradación de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad. Lo hemos visto con un tema muy controversial que ha surgido en el estado de Quintana Roo, que ha sido precisamente la llegada masiva del sargazo y las enfermedades de los corales en los arrecifes. La mayor parte de este fenómeno ha sido precisamente por el aumento de la temperatura. Y de acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del 2019, se tiene que, para la isla de Cozumel, se estima que podría ocurrir un decremento en la economía local de más de su tercera parte, lo que representa perder 1.500 millones de pesos por año. Entonces, definitivamente nos afecta no solamente a nuestros ecosistemas, sino obviamente a la estabilidad económica de los estados. Bien. A lo largo de los años, los estados de la península de Yucatán han compartido o han manifestado su interés de sumarse a combatir estos efectos del cambio climático, ¿no? Y en ese sentido, a partir del 2010, los 3 estados de la península de Yucatán firmamos un acuerdo general de coordinación sobre el cambio climático de la península, en donde se llevaron a cabo acciones y estrategias conjuntas para abordar no solamente los temas de mitigación, sino también de adaptación y obviamente reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático de la península. En este acuerdo se generaron 3 productos. El primero fue la Estrategia Regional de Adaptación de Cambio Climático de la Península, el Programa Regional de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal, y la creación del Fondo Climático de la Península de Yucatán. También se han establecido arreglos institucionales regionales, como es la Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán. Los 3 estados de la península también comparten o somos parte del grupo de trabajadores de los gobernadores sobre el clima y los bosques, el GCF, en este esfuerzo por implementar las estrategias estatales de desarrollo bajo en emisiones y de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. También hemos compartido la firma del memorándum de entendimiento con la finalidad de reducir nuestras emisiones con unas emisiones netas al 2030-2050. Compartimos también las estrategias de biodiversidad a los 3 estados de la península, y estas están vinculadas con las estrategias estatales de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Los 3 estados también
han diseñado sus programas especiales de acción ante el cambio climático, en donde se establecen precisamente acciones puntuales de mitigación y adaptación que deben de ser implementadas en cada uno de los estados. También se realizó o se elaboró la iniciativa de reducción de emisiones y su programa de inversión, y como agente público de desarrollo territorial que pueda atender las necesidades a nivel local, en el estado de Yucatán se crea la Junta Intermunicipal Biocultural del PUC, y para el estado de Quintana Roo, la Asociación Municipal para el Medio Ambiente del Sur de Quintana Roo. Bien, como ya se ha mencionado a lo largo de todas las presentaciones, creo que el principal reto que tenemos todos los estados es lograr la adaptación ante los efectos del cambio climático. Y debe ser considerado esto como una emergencia climática que nos lleve precisamente a implementar medidas extremas inmediatas en el tema de adaptación, no solamente en el tema de mitigación, que nos ayuden a disminuir no solo la vulnerabilidad de nuestro estado, sino también aumentar la resiliencia. En ese sentido, y como experiencia en el estado de Quintana Roo, a lo largo de la implementación en los últimos 10, 11 años de todas estas estrategias o instrumentos que se han elaborado para la atención a los efectos del cambio climático, logramos identificar que se necesita, por supuesto, contar con un marco legal robusto que incluya no solamente las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que también debe de ser un tema prioritario en las agendas estatales. En ese sentido, se debe de contar con arreglos institucionales que establezcan las responsabilidades de todos los actores estatales que van a estar pues diseñando, planeando, gestionando, implementando, evaluando y dándole seguimiento a todas estas acciones que se pretendan implementar en los estados para la atención de los efectos del cambio climático. Necesitamos hacer ajustes legales, los necesarios, en las leyes orgánicas y reglamentos internos de estas dependencias, precisamente para poder que quede establecido las funciones o las obligaciones de cada uno de los representantes de estas instancias para la atención a las acciones específicas que corresponden de acuerdo a las funciones de cada una de ellas. También se deben diseñar instrumentos económicos, fiscales, financieros y o de mercado que permitan la implementación de estas acciones de mitigación y adaptación. Y, por supuesto, ir de la mano en buscar fuentes de ingresos alternos que nos permitan captar recursos, ya sea de recursos internacionales, y en ese sentido la península de Yucatán comparte una estrategia que es precisamente el Fondo Climático de la península de Yucatán. Creo que el principal reto, como se ha mencionado también, el licenciado Efraín Villanueva fue muy puntual cuando lo abordó, es lograr que el tema de cambio climático sea un trabajo transversal y vinculante con la participación en todos los sectores. No es un tema que debe ser abordado por una sola institución, es un tema que nos atañe a todos y debe ser atendido en todos los sectores y, por supuesto, vincularlo con la participación de cada uno de las instancias que pudieran estar abordando el tema y, por supuesto, atendiendo esta emergencia climática. Y yo dejo hasta aquí mi participación. Como dije, no voy a abordar las líneas de acción que se están implementando en Quintana Roo porque ya fue un tema que fue
abordado por el licenciado Efraín Villanueva. Muchísimas gracias, Karen, por tu presentación y muy interesante pues todo justo el trabajo que vienen haciendo en Quintana Roo. Damos la palabra a Alejandra Calzada. Alejandra es bióloga de formación y tiene una maestría en conservación por la Universidad Estatal de Colorado y el Colegio de la Frontera Sur. Ha trabajado en... Permítanme tantito. Ha trabajado en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la organización 427, basada en Berkeley, California, y ha trabajado como consultora para organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional e instituciones de gobierno. En WWF coordina el proyecto Costas Listas, integrando el cambio climático en áreas marinas protegidas y manejo costero de la ecorregión del arrecife mesoamericano, coordinando esfuerzos para fortalecer las capacidades de adaptación y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y la población. Adelante, Ale, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Justo allá la vemos. Gracias, Ale. Muy bien. Bueno, pues primero, muchísimas gracias a Polea por la invitación de estar aquí en este evento y muchos saludos también a los representantes de los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo que están aquí, que además pues son socios de nosotros en el proyecto que mencionas que es Costas Listas y que voy a mencionar un poquito más adelante. Y pues la razón por la que nosotros estamos aquí en WWF es porque queremos contribuir en el marco de la legislación subnacional de cambio climático, aportar insumos de cómo robustecer el enfoque de adaptación, pero específicamente el enfoque de adaptación basado en ecosistemas, que es un enfoque que se sabe que no solamente es eficiente y costo efectivo, sino que además de generar muchísimos beneficios sociales y ambientales, pues son enfoques que tienden a no tener ningún impacto negativo, que son medidas de las cuales no nos podríamos arrepentir y que además esperamos que puedan ayudar a reducir la vulnerabilidad de estos dos estados que son pues tan vulnerables a los impactos del cambio climático, pero que además tienen la gran oportunidad de aprovechar esta riqueza de recursos naturales y de biodiversidad que tienen para precisamente reducir esta vulnerabilidad. Entonces, pues voy a empezar y antes que nada quisiera comentar que todos los insumos que estamos presentando aquí hoy sí son parte y son resultado de los conocimientos y de la experiencia que hemos generado en WWF, pero también son resultado de una serie de entrevistas que recogimos con expertos de las instituciones y organizaciones que ven en esta diapositiva y agradecemos muchísimo a estos expertos que entrevistamos para este evento en particular y que además pues ponemos a su disposición un reporte sistematizado de todos los insumos tan valiosos que recogimos de ellos. Antes de entrar en temas un poquito más particulares, identificamos esta serie de aspectos muy generales que creemos que son importantes para un diseño adecuado de legislación subnacional para el cambio climático, pero sobre todo que puedan contribuir a la implementación efectiva de estas leyes. El primero de ellos es que creemos que es muy importante que estas legislaciones estén alineadas con los compromisos y marcos internacionales que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, los objetivos de desarrollo sostenible y otros como el marco de Sendai. Algo que también se identificó como un reto que ha existido históricamente es buscar la alineación vertical y la coherencia entre políticas públicas y leyes, de manera que todas las dependencias y los diferentes niveles de gobierno tengan claridad sobre cuáles son las atribuciones que les competen y cómo es que pueden realmente responder a la legislación relevante. Algunos elementos temáticos que de forma general creemos que son fundamentales son el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, dentro del cual se inserta precisamente de adaptación basada en ecosistemas, la participación social como un eje rector fundamental
y definitivamente el enfoque de género, tratando de entender cuáles son las vulnerabilidades diferenciadas de los diferentes géneros. También algo, y que pues me da gusto escuchar también en algunas de las presentaciones anteriores, es cómo lograr la corresponsabilidad y la transversalización de la adaptación a cambio climático, entendiendo que históricamente pues las agencias, las instituciones de medio ambiente han sido líderes en la atención a este problema, pero que todos y cada uno de los sectores somos tanto responsables como vulnerables a este fenómeno, y por lo cual nos tenemos que apropiar de él de forma real y operativa. Y finalmente, un elemento que es fundamental, que es necesario asignar fondos etiquetados para poder realmente atender esta variable de la adicionalidad, que es realmente aplicar medidas más allá de lo que ya se tiene históricamente contemplado en los planes de desarrollo y que realmente respondan a las acciones identificadas de adaptación a cambio climático. Ya de forma un poquito más particular identificamos cuatro categorías de instrumentos que se pueden aplicar, y estos instrumentos, aunque deben de pensarse de forma transversal, como mencionaba, estos fueron los sectores que se identificaron como prioritarios por dos motivos. Uno, porque pueden ser particularmente vulnerables al fenómeno del cambio climático, pero también porque cuando se implementan y cuando operan de forma no regulada, tienden a exacerbar la vulnerabilidad de las comunidades en donde operan. Entonces, es muy importante aplicar regulaciones a estos sectores que permitan asegurar que el riesgo de las comunidades que son sus beneficiarios o sus participantes, pues se reduzca. En cuanto a algunos instrumentos que identificamos, tenemos instrumentos técnicos que son básicamente lo que sustentan el resto de las medidas o el resto de los instrumentos, ya sea políticos o económicos, financieros, y que lo que nos ayudan a entender quién, cómo, cuándo, dónde, por qué es vulnerable cada una de las comunidades o infraestructura o actividades productivas que estaríamos atendiendo, y algunos de estos, y segundo también algunas medidas de cómo podríamos reducir esta vulnerabilidad. Entonces hablamos de instrumentos, por ejemplo, de atlas de riesgos, reglamentos de construcción que indican cómo y en dónde sí construir, cómo y en dónde el riesgo es demasiado elevado y no debería de permitirse, o en qué sitio se tiene que hacer con ciertas características. Y dos elementos que pueden sustentar esto es un esquema de jerarquía en el que se implementa, por ejemplo, el esquema de evitar, reducir y compensar, y esto hace referencia a los daños que se pueden ocasionar. En el nivel más alto de la jerarquía siempre es evitar al máximo todos los daños, reducir solamente en el caso que ya no se haya podido evitar, y finalmente compensar en los casos en donde no fue posible ni evitar y reducir, pero siempre con ese nivel de jerarquía. Y algo que creemos que puede sustentar técnicamente la implementación de este enfoque de adaptación basada en ecosistemas son modelos de servicios ecosistémicos que nos pueden decir cómo y en dónde podemos realmente aprovechar el potencial de estos ecosistemas para reducir la vulnerabilidad, y un poquito más adelante voy a hablar más de eso. En cuanto a instrumentos económicos, algunos de los elementos que aquí identificamos y que ya incluso ya se han mencionado en las presentaciones anteriores son la creación o el fortalecimiento de fondos o fideicomisos para la conservación y restauración de ecosistemas, algunos instrumentos también en donde la participación del sector privado es fundamental. Podemos mencionar, por ejemplo, regulación de créditos hipotecarios, pensando en que los créditos y las tasas reflejen realmente el riesgo de la infraestructura que se está construyendo, pensando por ejemplo en zonas costeras en donde las amenazas son muy fuertes, tanto de erosión como de potencial inundación, que las tasas realmente reflejen este riesgo. Algunos instrumentos como los seguros paramétricos, como el caso de
el que se ha implementado pues ya exitosamente en Quintana Roo, y finalmente buscar esquemas de mercado y esquemas de corresponsabilidad en las que la iniciativa privada no solamente aplique recursos desde el punto de vista de la filantropía, sino también desde, la vulnerabilidad del mismo sector, pero también la posible vulnerabilidad que este mismo puede impulsar en diferentes sitios otra vez, porque son las comunidades en donde operan. Y mencionar que cada uno de estos instrumentos debe de tener en su fundamento análisis de riesgos y vulnerabilidad que pueden fundamentarse con todos los instrumentos que mencioné en la diapositiva anterior, que serían los instrumentos técnicos. La siguiente serían, instrumentos de política pública. Algo que creemos que es fundamental es que las leyes de cambio climático a nivel subnacional tienen forzosamente que incluir de forma explícita la conservación de ecosistemas como una medida de adaptación basada en ecosistemas. La conservación y la restauración de estos ecosistemas. Creemos que esta es una característica que tendría que ser esencial. Algunos programas operativos prácticos que creemos que pueden ser útiles son, por ejemplo, aprovechar esquemas como el Festival de la Veda que ha implementado Yucatán desde hace algunos años y utilizar estos esquemas para promover acciones, por ejemplo, de restauración o de conservación de ecosistemas costeros. Asegurar que o pensar en mecanismos a lo mejor creativos para que algunas entidades encargadas de la supervisión puedan tener atribuciones también en materia ambiental, en materia de protección ambiental, pensando en que pues los niveles subnacionales son quienes están más cerca de la gente, y pensar en cómo complementar las atribuciones de nivel federal. Y finalmente, promover la obligatoriedad del diseño e implementación de planes de atención a cambio climático, en particular para los niveles municipales. Y finalmente, hablamos también de algunos esquemas de diseño institucional o de gobernanza que creemos que podrían contribuir de forma efectiva a la implementación de los esquemas de adaptación basada en ecosistema, que son, uno, buscar esquemas para verdaderamente lograr esta apropiación y esta transversalización del tema, nuevamente recordando que el cambio climático no es un tema ambiental, sino es un problema que nos toca a todos. Creemos que una oportunidad sabemos que Yucatán, por ejemplo, ya tiene su Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Creemos que este esquema de gobernanza podría fortalecerse con la creación de grupos de trabajos temáticos, como es el caso del nivel federal, que puedan atender los temas en los diferentes sectores. Y algo en el nivel aún mucho más local creemos que es fundamental crear esquemas de gobernanza intermunicipal que identifiquen de forma regional para poder implementar verdaderamente este enfoque de paisaje, en el que se entiende que las amenazas, pero también las soluciones vienen no desde el interior de las fronteras de un municipio, sino que muchas veces van más allá, y cómo podemos lograr que los municipios colaboren tanto en la atención a estas vulnerabilidades como en su identificación misma. Y finalmente, quería muy brevemente mencionar que queremos poner a disposición de los gobiernos de Yucatán y de Quintana Roo, aunque realmente los hemos trabajado con ustedes estos insumos, dos tipos de resultados que tenemos, que son mapas de vulnerabilidad o de exposición a amenazas costeras, que son los que ven en esta diapositiva, y que porque no tenemos tiempo, no tengo chance de explicarlos un poquito más, pero quiero que sepan que están disponibles y que cuando sea lo podemos platicar mucho más. Y este otro mapa, que sepan que tenemos varios insumos de diferentes medidas de adaptación basadas en ecosistemas, en particular para la zona costera, de cuáles son los sitios prioritarios en donde tenemos que centrar la atención en cuanto a la conservación y a la restauración de los hábitats costeros, y que nos dice la ciencia que estos son los sitios en donde deberemos enfocar
la atención para poder reducir la vulnerabilidad de la costa. Y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ale. Muy interesante todo lo que nos platicas y justamente todas estas acciones como muy puntuales que desde esta visión regional tendríamos que estar contemplando para la legislación a nivel subnacional, tanto en los estados de Yucatán como de Quintana Roo. Pues muy bien, voy a dar paso justamente a preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos han dejado sus preguntas. Voy a hacer una muy general que si me pueden ayudar a contestar tanto Toshio como Karen, que es desde esta visión regional, ¿qué actividades se vienen haciendo en conjunto en el marco de la adaptación al cambio climático en la península de Yucatán? O sea, pensando en esta visión regional, ¿qué acciones? Sé que ya mencionaron algunas, pero si podríamos como enfocarnos a temas como muy puntuales, se los agradecería mucho. Y en ese sentido le doy primero la palabra a Karen para que nos ayude a contestar esta pregunta. Gracias, Jimena. Perdón. Sí, a nivel regional, como bien comentabas, ya hemos tenido acercamientos y hemos estado trabajando de la mano para la atención de los temas, no solamente de mitigación, sino también de adaptación. Se construyó esta estrategia regional de adaptación que creo que deberíamos retomar y irla actualizando con las prioridades de cada uno de los estados y ir seleccionando cuáles serían las actividades o las acciones que deberíamos de darle mayor relevancia o mayor importancia para poderlas implementar. También hemos reactivado en el marco de un proyecto que igual compartimos con los dos estados de la península, con Campeche y Yucatán, la reactivación precisamente de este grupo intersecretarial, que es la Comisión Regional de Cambio Climático, que es a través de él hemos estado identificando de qué manera podemos lograr bajar financiamiento a través del Fondo Climático de la Península para la atención precisamente de algunas acciones que podríamos estar implementando en cada uno de nuestros estados. Muchísimas gracias, Karen. Toshio, si nos puedes apoyar. Sé que estás teniendo problemas con tu conexión, pero o cualquier cosa nos avisas y nos escribes y lo comento. Hola, creo que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión. No sé si me escuchan. Te escuchamos más o menos, pero adelante. Creo que te podemos escuchar bien. No, creo que ya lo perdimos. Cualquier cosa, Toshio, si nos quieres escribir tu respuesta por el chat y yo con mucho gusto la leo. Así podemos dar seguimiento. También, bueno, justo de lo que comentabas, Karen, una de las preguntas que nos hacen, Navy Cruz, que le agradezco mucho, es si hay experiencias de colaboración internacional para implementar este tipo de actividades. Sí, precisamente, muchas gracias, Nelly. En realidad, hemos tenido la oportunidad de poder acceder a fondos internacionales para, más que nada, fortalecer las capacidades de los estados para la implementación de las acciones. Propiamente, no hemos tenido un financiamiento para alguna actividad en específico, pero precisamente hemos estado buscando esta parte, estos fondos que pudieran ir apoyando a los estados, a las subnaciones, para la atención de algunas acciones en específico. Por lo pronto se han atendido el fortalecimiento de las capacidades técnicas y creo que estamos listos para subir un nivel más y empezar a buscar financiamiento en la atención ya a acciones puntuales.
Muchísimas gracias, Karen. No sé si Sergio esté también por ahí que nos pueda apoyar a contestar esto por parte de Yucatán. ¿Qué tal, Jimena? Sí, ando por acá. Pues en el ámbito internacional, de colaboración internacional, sí, WWF nos ayuda mucho. Ellos tienen experiencia en estos tipos de situaciones, y en el tema de costas listas, pues no solo se trabaja con los estados de Quintana Roo y Campeche, sino que hay un grupo internacional donde se ve todo este tema más allá a toda la costa del Caribe. Al final de cuentas, las problemáticas son similares. Existe un grupo de trabajo donde se intercambian experiencias de otros países, información. Entonces, al menos por el tema costero, sí estamos siendo partícipes en ese intercambio de información. En otros ámbitos, en el ámbito financiero, pues ahorita tenemos la aprobación del Fondo de Noruega para el proyecto de Ventana B dentro de lo que es el GCF. Entonces eso nos permitirá implementar acciones durante los próximos 2 años en la zona de selva, pues que es la zona de la región PUC. Y pues esos son, digamos, los más recientes, los más actuales. Con el UK-PAC, gracias al UK-PAC tuvimos el financiamiento y llegamos con la gente de Polea para hacer justamente este marco normativo que nos permitirá robustecer todas estas acciones y definir estas cuestiones en una ley, ¿no? Que sería nuestra base principal en el tema. Muchísimas gracias, Sergio. Toshio, ya te vemos de vuelta. No sé si quieras agregar algo. Ya regresé, pero no escuché nada de lo que dijo Sergio y probablemente diga exactamente lo mismo. No, no te preocupes. Si quieren paso a la siguiente pregunta, última también por tiempo, que ya andamos un poquito justos. Nos preguntan que en el estado de Yucatán y de Quintana Roo, ¿cómo se está avanzando en el registro y apoyo para las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, las ADBCs? Si nos pudieran platicar un poquito al respecto. Sí. Adelante, Toshio. Sí, mira, de hecho tuvimos una reunión el día de ayer justamente en una zona en Abalá, es un municipio que no está muy lejos de la zona urbana de Mérida. Son naturalmente, bueno, no naturalmente, son ejidos que ya han sido beneficiados a través de pagos de servicios ambientales de la CONAFOR. Dentro de este mismo esquema, ellos ya llevaban ya una línea de conservación. Se le agregó esta línea de productividad que ha estado funcionando muy bien como una nueva herramienta, nueva entre comillas, porque ya tiene unos años funcionando. Y estos mismos equipos, al ya estar pues, organizados, están ya mostrando el interés de declararse como áreas destinadas a la conservación de manera voluntaria, principalmente buscando el aprovechamiento de cenotes. Están justamente ellos dentro de una zona donde hay bastantes cenotes y pues quieren ellos agregarse a este tema. Un tema que trabajamos a través del biólogo Arellano y le hemos estado dando mucho seguimiento al respecto, ¿no? Tenemos otras áreas, bueno, está Zapotal, que es una área natural privada, está Caxil, que también está como privada, y una zona que también ha estado supervisando, monitoreando también el biólogo Arellano, que está más o menos por la zona de Jalachó, ¿no? Pero esos son los que tenemos hoy en día mapeados. Perfecto, muchísimas gracias. Karen, si nos quieres contar sobre Quintana Roo. Sí, prácticamente lo mismo que comentaba Toshio. En Quintana Roo, en el 2019, se aprobó un área voluntaria de conservación, igual, al ser ejidos que están organizados y que ya han tenido financiamiento por parte de la Comisión Nacional Forestal, pues es más rápido a lo mejor la incorporación de acceder a estas formas de conservación como ABDC. Actualmente desconozco si hay algún otro interés, creo que no, de formar áreas voluntarias de conservación en el estado. La última que tenemos es, como mencionaba, en el 2018. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. También veo que en el chat de Zoom ya se contestaron también algunas preguntas que iban dirigidas a los panelistas de manera muy específica. Entonces ahí, bueno, pues ya se encuentran contestadas. No sé, Ale, si quisieras comentar algo como parte también del cierre.
Gracias, Jimena. Pues no, nada más reiterar el apoyo de WWF para este proceso de la legislación subnacional. Ojalá que podamos realmente ayudar a fortalecer este enfoque de adaptación basada en ecosistemas y en general también, o sea, reiterar el apoyo de forma transversal en otros procesos que están ocurriendo tanto a nivel de política pública como a nivel de implementación. Y pues nada más sería eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Agradecerte y agradecerle a WWF ese apoyo, que sin duda pues, es muy, muy valioso. Pues bueno, como cierre, pues agradecerles a nuestros panelistas, que la verdad creo que fueron exposiciones bastante interesantes y muy puntuales de lo que se está haciendo tanto en los estados de Yucatán como en Quintana Roo y también con esta visión regional en el tema de adaptación. También quiero aprovechar para agradecerle a la Embajada Británica por todo su apoyo, justo en el marco del proyecto UK Pact, que nos da justo la oportunidad de poder trabajar con estos dos estados, en el estado de Yucatán en crear la ley y en el estado de Quintana Roo actualizar la ley. Entonces, pues también ahí agradecemos mucho a todo el apoyo de la embajada. Y pues comentarles a todos los que nos escucharon, bueno, nos siguen escuchando por distintas plataformas, que esta es una serie de webinars que venimos realizando con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán. Este es el segundo webinar, como ya comentamos al inicio, y que a lo largo de estos meses estaremos llevando a cabo otros webinars, sobre todo con temas de mitigación, temas también financieros, y pues ya uno más abocado como el tema al marco legislativo. Entonces, bueno, pues esto sería todo. Les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron escuchándonos y también pues a todos nuestros panelistas de lujo y pues mantenemos la comunicación abierta. Muchísimas gracias.